Bueno, yo bienvenida a todo el mundo en nombre del Centro de Estudios Bejaranos. Primero agradecer a Iván que nos deje estar aquí, como siempre estamos siendo muy bienvenidos y nos encanta estar aquí. Y bueno, estamos encantados, aparte por tener estas dos grandes figuras, porque es nuestro primer acto presencial en un montón de tiempo y esperamos que siga siendo así. Y no tengo que decir nada más porque los que tienen que hablar son ellos. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo, que soy tu presentadora. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias también por las que me dan estar aquí. Os conozco a casi todos y me hace muchísimo gusto presentar este libro tan especial aquí en el Casino. Muchas gracias a Pepa, muchas gracias a Iván, también como vicepresidente del Casino, y al Centro de Estudios Bejaranos, y a Carmen Cascón en concreto, que nos ha acompañado todo este tiempo y además organiza todo muy bien y con enorme calidez. No sé si se me oye. No, ¿No? que ya vamos a no. Ve, ¿puedo tener una mascarilla? Sí. Bueno, pues como decía, acabo el apartado de agradecimientos y vamos a empezar directamente con el libro, porque además vamos muy justitos de tiempo, tenemos que acabar antes de las 9, ¿no? Sí. Y sobre todo quiero dejarle espacio ahí. Tengo que decir que me ha costado mucho reducir todo lo que tengo que decir de Pedro en 20 minutos, algo menos, 15 minutos, porque quería dejar todo el espacio ahí, porque hay muchísimo que decir sobre este libro, que trata muchísimos aspectos de nuestra sociedad, de Béjar, de la cultura, y en fin, he tenido que ceñirme a los temas más importantes que voy a intentar desgranar aquí. Bueno, empezando por Pedro Ojeda, que seguro que lo conocéis todos, y si no lo conocéis, pues voy a hacer una breve semblanza, un poco como recordatorio, ¿no? de quién es, porque no es cualquier persona, el autor de la metáfora del libro. También me parece muy importante presentarlo aquí en Béjar, porque este libro está escrito en Béjar, para quienes no lo sepáis, durante los 3 meses de confinamiento, y su mirada, por tanto, sobre la realidad, sobre el mundo y sobre el paisaje y sobre sus calles es absolutamente fundamental. Entonces es un libro, como decía antes, que es un libro escrito en Béjar, para Béjar y sobre Béjar. Pero, como decía antes, no es cualquier libro. Es un libro escrito desde un punto de vista muy interesante, que es de una persona que no ha nacido aquí, que lleva unos 11 o 12 años aquí, ¿no? Pero son los suficientes años como para conocernos, pero también como para que su mirada nos revele algo que nosotros, por verlo desde tan cerca, a veces nos pasa desapercibido. Lo vamos a entender muy bien si recuerdo algo que me gusta mucho recordar, es a Tolstoy, cuando decía que la costumbre devora a todas las personas y a todos los seres y absolutamente todo lo que nos rodea. Y a veces necesitamos ese proceso de desfamiliarización, lo que se llama en literatura extrañamiento, desfamiliarización, para darnos cuenta de cuáles son nuestros valores y qué es lo que poseemos. Y esto es lo que Pedro Ojeda ha hecho con nosotros. Nos está enseñando a mirar lo que tenemos cerca de nosotros, lo que nos pertenece, incluso lo que somos. Y a mirarlo con condescendencia, con gratitud, con alegría, con poesía. Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Desde este punto de vista me parece que la mirada de Pedro Ojeda es absolutamente fundamental para todos los bejaranos y para Béjar. Y después, porque es un hombre de una capacidad de juicio y analítico absolutamente extraordinarias, de gran competencia, de una erudición que además va siempre acompañada de un gran humanismo y de una portentosa sensibilidad. Entonces Pedro lo tiene todo, ¿no? Los aspectos eruditos de sabiduría y los aspectos de la sensibilidad y de la reflexión acerca de la emotividad, ¿no? De lo que son las emociones humanas. Bueno, como sabéis, nací en Valladolid y por lo tanto tenemos 2 ciudades en común, porque yo vivo en Valladolid, aparte de Béjar, y es profesor en la Universidad de Burgos, es crítico literario, es escritor, ha publicado 3 libros de poemas, es Vegas, Hecho al fuego los restos del naufragio y por último Piel. Además coordina un programa interesantísimo de Valladolid del Granido en Valladolid, que lo hace con una incesante
casi diría perfecta la labor que ha permitido que muchos escritores, que se promocione a muchísimos escritores. También mantiene un muy interesante blog cultural en internet que se llama La Acequia, que os invito a todos a que veáis porque trata absolutamente de todos los temas y tiene cerca de 4.000 entradas. Y esto debe ser algo muy excepcional también, incluso en el mundo de internet. Bueno, ¿por qué tratar todos los temas? Pues yo creo que trata todos los temas porque sabe de todo y además porque todo le interesa y tiene una gran preocupación, que es la que rige todas esas entradas y casi toda su vida, ¿no? Que es la de comprender. 3 meses de escritura casi diaria desde su casa, esto es muy importante explicarlo, desde la casa que tiene Comaica, en la calle Mayor de Pardiñas, que como sabéis estas casas maravillosas dan a la calle Mayor, por lo tanto desentraña lo que es la vida de la ciudad, desde ese balcón en que también solías grabarte, ¿no?, durante esos meses de confinamiento. Por un lado la ciudad silenciosa, dormida, casi abandonada, que ocuparían los mirlos, luego hablaremos también del futuro del libro, y por otro lado que da al Castañar y a la Sierra, es decir, el canto, ese canto emotivo, poético, profundo sobre nuestra propia naturaleza, que se acaba convirtiendo en una representación pequeña de lo que es la naturaleza del mundo, visto desde un encierro, que no es cualquier cosa. Bueno, ¿qué era lo que le interesaba? Tú dices en un momento en una entrada que tú escribiste este libro con la intención de no olvidar todos esos acontecimientos tan extraordinarios que estaban sucediéndonos a todos. Pero, no lo dice, pero yo sé o adivino o creo saber que detrás también hay la idea de fijar la mirada sobre esta tierra que le ha acogido, ¿no? Sobre esta ciudad que le ha acogido con sus paisajes, de fijar la mirada y cantar lo que me parece a mí que son las más soberbias, las más plásticas páginas del libro Cantar a nuestra ciudad. Bueno, hay una casualidad, que es que dentro de Olas Ediciones esta colección se llama Narraciones de un náufrago, y esto me hizo pensar que verdaderamente lo que hemos vivido durante esa etapa de la pandemia ha sido la visión de un náufrago. Esa era tu percepción, ¿no? La de un naufragio que has desentrañado en 3 fases temporales. Por un lado, el presente, visto desde Béjar, es un presente contemplativo, un canto elegíaco, tiene mucho de alabanza a esa naturaleza, pero también de elegía por esa naturaleza, que luego hablaremos de eso, que está en proceso casi de desaparición, que quizá que debería evitar el casi. Por otro lado, está el futuro, que se ve con una inquietante incertidumbre y también con el deseo de que ese dolor que estamos pasando todos durante esos meses, en concreto él, que es el representante de todos los demás, ¿no?, como escritor que es, el escritor es un representante, pues que ese dolor al menos propiciara un cambio de mentalidad con respecto a la naturaleza y con respecto también a lo que somos, es decir, un repensarnos. Este verbo es muy importante en tu libro. Y por otro lado tenemos el pasado, que regresa a la memoria de Pedro, un pasado nostálgico, que mira a su familia, que mira a su infancia, que mira hacia atrás, pero también miras a los amigos de Béjar, citas a muchos amigos de Béjar, a los senderistas con los que paseáis, la flora, qué cantidad de flores hay en este libro, qué maravilla, y pájaros. El mirlo vuelve, muchísimos pájaros, también hablaremos de la importancia de los pájaros. También hay algún que otro viaje interior. Hay un viaje que me parece precioso, el viaje a Cascais que hacéis, ¿no?, que es el viaje imaginario, ¿no?, que cuando uno está encerrado es lo que tiene que hacer, ¿no?, viajar con la mente, viajar a los adentros, que eso lo hace a través de la nostalgia, y viajar también hacia el mundo que no podemos alcanzar más que con la imaginación, que Pedro lo hace también extraordinariamente. Bueno, eso me remitía a un libro que se llama Viaje alrededor de la habitación de Javier de Mestre, que tiene un poquito, no mucho, pero tiene un poquito de eso, de este libro. Fijaos qué título, ¿no? Viaje alrededor de la habitación. Bueno, yo creo que el libro trata de dejar constancia de lo que son las debilidades del hombre, pero también de sus fortalezas. Y lo testifica siempre desde una posición muy íntima, muy personal, y mirando no solo a los seres humanos a través de datos objetivos referidos a la pandemia y sus efectos sobre la sociedad y sobre el propio individuo, sino también a través de 4 aspectos que me parecen fundamentales en un escritor que se precie, es decir, un escritor de verdad.
Son 4 para mí: la percepción sensorial, la imaginación, la intuición y la memoria. Estos 4 aspectos son fundamentales en muchas de esas entradas de tu diario, porque, como decía la premio Nobel Alexievich, desde el plan Alexievich, decía: el objetivo de escribir, de la escritura, es el alma humana. Y eso es lo que hace Pedro. Su objetivo al escribir este libro es, en efecto, el alma humana. Que es un alma especial, la de Pedro, un alma iluminada por la percepción de la belleza de la naturaleza, por el deseo de un mundo mejor, por la nostalgia de lo sentido, pero también de lo vivido, por el respeto a la vida y a lo vivo, y por escribir, en definitiva, desde lo hondo de su ser. Hoy, de todos los temas que trata, porque en las entradas, como acabo de intentar pergeñar muy por encima, trata de muchos asuntos y todos muy interesantes, pero hay uno primordial que es Béjar, y como estamos en Béjar me he decidido más a este tema, ¿no? Cómo trata Béjar y su entorno en este libro. Bueno, pues aparte de hablar de su infancia y de su familia, que son paisajes, ya aparecen muchos paisajes también de tu infancia en Valladolid, porque, como decía Francisco Ribes, de los emocionantes escombros de la vida surge la motivación del poema. Eso es lo que hace él, ¿no? Y yo esto lo relaciono mucho con otra frase de María Zembrano que dice: hay que acoger todo lo que nos sucede como hechos de vida. Y él acoge todo lo que le ha sucedido en este libro. Como decía Pedro, aparte de esto, Béjar se define con especial emoción en lo que es Béjar y todo su entorno. Y hay algo interesante porque lo ves siempre desde ese mismo punto, porque no sale nunca, ¿no?, de esa casa de la calle Mayor de Pardiñas, y refleja cómo los días cambian, las luces, las sombras, el lugar es el mismo, pero nunca es igual, los paisajes jamás se repiten. Y es un viaje de contemplación en una geografía que podríamos llamar espiritual. Voy a ir citando de vez en cuando porque yo creo que es muy interesante que vayáis viendo cómo escribe y la calidad de su escritura. Dice: hoy sí que ha caído un golpe de agua en Béjar. He salido al balcón de la calle Mayor a ver la luz después de la lluvia y la calle mojada. ¡Qué luz la de después de la tormenta! O dice después: ¿recuerdas el silencio de Ollamoros, solo roto por el chillido de un águila al pasar? Guardo ese silencio dentro de mí como uno de los tesoros más grandes de mi vida. Bueno, hay muchísimos ejemplos de estos. He cogido este casi al azar, porque son todos así de hermosísimos. Siempre con esa capacidad de contemplación emotiva y atenta y poética de nuestra tierra. Hay uno que me gusta mucho, que habla de este ser contemplativo que se asoma y que canta en la naturaleza, pero de la manera más esencial, breve, casi es un haiku. Dice: asomado a la ventana, veo pasar una golondrina. Simplemente eso. La mirada cerrada del mundo de la libertad, del paso de ese ave, con esa templanza y esa serenidad que marcan el tono del libro. La templanza y la serenidad marcan de verdad el tono general del libro, incluso cuando hay reflexiones, ¿no?, con respecto a nuestra propia sociedad. Es una manera de entender el paso del tiempo, más alejada de la metafísica que lo que decía Jesús Aguado, un gran poeta, que decía: el tiempo está hecho de tomillos, de relámpagos o cataratas, más que de metafísicas. Bueno, pues se constituye, por lo tanto, Béjar en uno de los principales motores de este diario, y lo concreta en nombres específicos. Habla del balconcillo de la América, del cambiante color de la sierra, los atardeceres y amaneceres prodigiosos sobre la Coatilla, las casas de la calle Mayor. Dice: algunos verdaderos palacios y, desgraciadamente, huellas de aquellos tiempos de esplendor. La carretera de la Garganta, la barrio de la Paloma, y a lo alto el Castañar, todo aparece. Todo lo importante y todo lo que nos define, esos paisajes que nos han curtido y nos han hecho lo que somos, todo aparece ahí. También habla de algo que me interesa mucho, ¿no? Habla de la ciudad desde el punto de vista también, que decía, político y social, y demuestra la tolerante actitud que tiene con todo y que le caracteriza a Pedro en todo. Por ejemplo, dice: la hermosa ciudad que tanto me ha dado desde que hace 11 años me comprometí con ella, sin mirar el color político de mis amigos, ni quién gobernaba la institución con la que colaboraba para fomentar su cultura.
¿Cuánto dice esto? Esto me ha hecho pensar muchísimo en Francisco Brives, que era ese canto a la tolerancia, ¿no? A Muñoz Molina también, creo que eres de esa estirpe, ¿no? De esa maravillosa estirpe de escritores que abogan por la tolerancia y la convivencia pacífica. Y lo concreta al final del confinamiento diciendo esto: desde allí miraré esta ciudad alargada y cerraré un momento los ojos para desearle toda la fortuna en esta incertidumbre que comienza ahora. Esto con respecto a Béjar, pero también trata otros aspectos que voy a tratar. No sé si estoy hablando muy rápido, pero estoy un poco preocupada por decir. Bravo, bien. Además, si lo dices tú todo, yo no tengo que hablar. Es muy importante, y no me gustaría quitarle para nada su espacio. Bueno, decía que trata otros muchos temas, pero a mí uno de los que más me interesan, yo creo que también a él, es la inquietud por este mundo que agoniza, tomando el título de la célebre obra de Miguel Vives. En realidad, el mundo que agoniza fue el discurso de entrada, ¿no? De ingreso, sí. En la parte final del libro habla de algo que me gustó muchísimo. Habla de que los japoneses tienen una palabra que es hanami, no sé cómo se dirá en japonés, a lo mejor es hanami. Es una palabra que, como él mismo dice, esa palabra define una cultura. ¿Por qué dice que esa palabra define una cultura, la palabra hanami? Porque esa palabra la emplean los japoneses para hablar de la contemplación de las flores. Y la contemplación de las flores tiene una palabra para decir la hermosura que es contemplar las flores. Y efectivamente, eso define una cultura, nosotros no la tenemos, eso también nos dice. Bueno, habla también del don maravilloso que es la vida, si no presta atención a las cosas más sencillas y cotidianas. Dura tan poco esa maravilla, dice, que no nos deberíamos culpar por admirarla, y no se contradice con otras reflexiones sobre la dura condición de vivir. Por eso, de verdad que nos hace seguro que este libro es como una especie de manual del buen vivir, un manual que nos redime como seres humanos. Y otro aspecto que me interesa mucho y que también tiene mucha importancia dentro del libro es lo que él mismo llamaba en una sección del blog la acequia, porque tienes una sección que se llama Pensar el mundo a principios de siglo. Bueno, pues también lo hace aquí. Él piensa qué mundo queremos, qué mundo tenemos y qué mundo queremos. Es decir, está muy relacionado con el sentido de la ética, el sentido que le daba Francisco Brives, que decía que la ética sirve para aprender a vivir mejor. Bueno, pues este sentido atraviesa todo el libro y tiene que ver con el sentido de la libertad, con el sentido de la responsabilidad cívica, con la construcción de un mundo respetuoso, conciliador, sin crispación. Esta palabra aparece constantemente. Por favor, alejaos de la crispación, nos está diciendo, porque como decía antes en la pequeña grabación que hemos tenido, es fundamental la creación de un mundo nuevo, y esto ha servido también y ha reflexionado mucho sobre cómo repensarlo. Como repiensa las ciudades, las ciudades, cómo deben ser nuestras ciudades, ¿no? O habla del poder salvífico de la democracia, en la que a veces se deben ceder algunos derechos individuales en pro del bien común. Bueno, todo ello orbita sobre la conciencia de que la incertidumbre, y cito, esto está en su libro, la incertidumbre en la que vivimos es lo más radicalmente humano que tenemos. La mayor parte de los conflictos, de las guerras y del dolor que nos hemos causado se debe a las certezas. Es todo para pensar, porque es un libro también para pensar, es un libro para sentir y es un libro para pensar. Siempre digo que, como lo digo a mí misma, que es un libro que, y lo he dicho antes, que nos nutre desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista mental, ¿no? Esas dos partes que debemos aprender a conciliar con la vida, que solo se adquieren después de una vida de reflexión, de mucha sensibilidad y con mucha madurez. Porque este libro es un libro de madurez, es un libro lleno de sensatez, de sentido común, de reflexiones absolutamente fundamentales para la vida. Bueno, y acabo con lo del título, que es muy interesante este título, ¿no? La metáfora del mirlo, porque yo creo que tiene una carga semántica de verdadera profundidad. No solo porque los pájaros, como he dicho antes, viven en este diario, sino porque siempre estás hablando de esta, o por lo menos queda ahí entre una línea y otra, ¿no? Sugerido, esta naturaleza que agoniza a causa del crecimiento desaforado e insostenible.
Pero también están aquí todos los pájaros como representantes de la belleza que tenemos, de esta belleza que vemos en un poquito, ¿no?, a través de la ventana, y aparecen muchos, aparecen picapinos, el cuco, la orpéndola, los vencejos, el mirlo, las golondrinas. Estos son pájaros bejanos, ¿eh? No son de cualquier cosa, son de bejanos. Así que este libro está muy felizmente lleno de pájaros felices. Hasta uno, que es el que da título al libro. La ventana del mirlo se llama así porque a raíz del confinamiento de todos los españoles, de la desaparición sistemática de sus calles, hubo un mirlo que decidió hacer su nido en uno de los brazos del Cristo de la Inquisición del Museo de Fabio Nelli, y yo creo que este es el nido, porque lo cuentas también aquí, ¿no? Que lleva esta maravilla, porque es hermosísimo este título, ¿no? Yo digo que es muy bello este título, pero al mismo tiempo es aterrador, porque muestra cómo es de necesaria la ausencia del hombre para que la naturaleza sobreviva, y cómo la presencia humana arrasa con todos los ecosistemas. Esa es la parte aterradora del título. Bueno, claro, tiene su trascendencia porque haya elegido como título este símbolo, ¿no?, de la vida que se regenerase en el hombre. Y es una de las preocupaciones, como decía, que está siempre ahí alimentando las páginas, con preguntas muy machadianas. A mí me encantan estas preguntas, que aquí allá puntean este libro, ¿no?, pero voy a decir algunas. Dice: cuando nos dejen salir, ¿cómo será el anochecer? ¿O estará ya apuntando la candela como parece? ¿O nos buscarán los ruiseñores en las terrazas vacías de nuestras ciudades? ¿O si al regreso a la vida normal saldremos mejores de esta pandemia? ¿Habrá renacimiento después de esta peste? Bueno, toda la progresión de este diario permite ver la progresión también de su propia mentalidad y de su propia conciencia con respecto a este tema, y al final la verdad es que se muestra bastante escéptico, y yo creo que desgraciadamente has acertado, ¿no? Dice: siento que se alientan los lados más oscuros de los seres humanos. Y dice en otra entrada: cuando más cerca estamos de poder salir de la pandemia, más nos parecemos a nosotros mismos. Bueno, hasta llegar a esta visión pesimista ha pasado por esa mirada puesta en nuestra naturaleza, y dice: sin la contaminación, pocas veces he visto la luz de la sierra tan pura, las plantas con tanta exuberante belleza, el aire limpio, y esa admiración ante la contemplación, una contemplación que se diría casi iniciática. Dice: lo que más me ha llamado la atención en contra de lo que yo pensaba no era lo que estaba lejos, sino lo más cercano. La delicada hierba, las escobas, el musgo y los líquenes, la vida entre las piedras y las rocas, la flor violeta y blanca de la vicia, la blanca pura de la venaria. Qué delicadeza libre la de estas hierbas, siempre con esa escritura que tiene de extraordinario rigor literario, de extraordinaria belleza, con un tono siempre emotivo, muy claro, mesurado, siempre iluminador y cautivador. Bueno, y aquí acabamos haciendo un poquito de recopilación de lo que acabo de decir, aconsejando que de verdad que lo lean y que recomienden que lo lean, porque es una lectura de esas necesarias, absolutamente necesarias, con una clarificadora visión del mundo, con llamadas de atención sobre una tierra agonizante, con propuestas para vivir en un mundo mejor, con una reivindicación de la tolerancia y una posición estricta contra la crispación, con una mirada generosa y poética sobre nuestra tierra. En definitiva, un libro para repensar el mundo, y dentro de él para repensar lo que es nuestra pequeña patria, que es Béjar, y para que la amemos por encima de todas las cosas. Así que, lo vuelvo a decir de nuevo, muchísimas gracias, Pedro. En nombre de los bejaranos por haber escrito este libro, que creo que es uno de los mejores libros sobre Béjar, la verdad. Pues podemos aplaudir esta presentación. Muchas gracias, Yolanda, porque creo que no solo has hecho una lectura en la que yo me reconozco en el libro, sino que has sido generosa, cálida y además muy certera en tus apreciaciones, de verdad. En pocas ocasiones uno puede tener la certeza de que has leído tan bien el libro y
con tanto cariño y generosidad como lo has hecho tú, ¿verdad? Yo te agradezco muchísimo esta presentación, ¿no? Yo creo que además, como va a quedar grabada, creo que la voy a utilizar como promoción del libro, porque yo creo que es extraordinario, de verdad. Se lo merece, si es para la promoción, fantástico. Quiero agradecer también, evidentemente, al Centro de Estudios Bejarano que haya promovido esta presentación, especialmente al esfuerzo de Carmen, también al Casino Obrero por recogernos hoy. Yo creo que es un lujo tener y saber que este es el primer acto, además, presencial que se puede llevar a cabo. Yo creo que también dice mucho, porque este libro va de eso también, el primer acto presencial que se puede llevar a cabo para poder abrir al público la cultura, que es tan importante. Gracias, en este caso, trasladaselo a la Junta Directiva, Iván. Gracias por acogernos y por permitirnos hacer este acto aquí, que en un lugar con tanta historia, 140 años, 140 años, un lugar con tanta historia y con tanto buen hacer por dejar, de verdad. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por venir. Yo quería decir ahora, cuando unos días antes de que se decretara, no sabíamos, aunque ya lo intuíamos, que se fuera a decretar el estado de alarma y el confinamiento de las personas, ya más o menos lo intuíamos. Maite y yo estábamos en Salamanca, estábamos a punto de comenzar a inaugurar un congreso, el tercer congreso de literatura contemporánea Castilla y León, la sección que se hacía en Salamanca, que era sobre poesía, ¿no? Y cuando se suspendió el congreso y vimos lo que venía, yo creo que no tardamos ni un segundo en decidir que lo que viniera, que nos sucediera en Béjar, y aquí nos venimos. Maite y yo decidimos venirnos aquí, a la calle Mayor, pero en la parte de Sánchez Ocaña. La línea empieza justo ahí, en Sánchez Ocaña, pero bueno, eso no pasa nada. Eso lo tengo que explicar. Y decidimos voluntariamente venir aquí y esperar lo que sucediera, porque ya es la ciudad, son los amigos y es la naturaleza, ¿no? El hecho de que es el lugar donde nos encontramos a gusto, donde nos encontramos bien. Y luego vino lo que todos recordamos, de lo que estamos saliendo ahora, ¿no? Y esa forma de detener el mundo que nos sucedió permitió hacer viajes interiores, permitió hacer también una contemplación y una meditación de lo que estaba pasando. Cada uno lo pudo vivir como pudo. Evidentemente no es lo mismo cuando tienes la enfermedad en casa o un fallecimiento, ¿no? Que lo que deberíamos procurar es que no se nos olvidara también las personas que se han quedado atrás y el sufrimiento que esto ha causado, las lecciones que deberíamos aprender, aunque todo esto va tan rápido que quizá dentro de un año nadie se acuerde de nada y estemos en otra línea de cometer los mismos errores que nos han traído a esta situación. Pues bien, cuando se detiene el mundo, de pronto, si puedes, haces esos viajes. Un viaje primero hacia el exterior, lo que nos permitía ver. Por suerte, bueno, como gran parte de las casas, o casi todas las casas de la calle Mayor, tienen dos fachadas, las viviendas. Una fachada que da a la calle, que es la fachada urbana, la que recuerda ese pasado comercial tan poderoso, tan fuerte, ese pasado industrial de Béjar, esa actividad, ¿no? Los que todavía pudimos llegar a conocer la calle Mayor llena de vida, llena de gente, llena de personas, llena de comercios, ¿no? Y verla ahora, y más esos días, que era casi como otra metáfora en sí misma, ver la ciudad callada, silenciada, vacía, ¿no? O vaciada en este caso. Bien, y la otra fachada, la fachada que nos permitía ver la naturaleza de la sierra. Entonces yo creo que explica mucho de la ciudad de Béjar, explica mucho esa doble visión, la visión urbana y la visión de la sierra. Y ese conflicto, a veces unión, a veces suma, a veces una mala pareja que no se ha tenido muy en cuenta, pero bueno, y
eso es lo que me permitía también esta casa de la calle Mayor, tener esa doble, y me permitía la doble faceta de meditación sobre la historia de la ciudad, sobre la historia de la gente, la historia de lo que estaba ocurriendo después de la caída de la industria textil, evidentemente, con toda la decadencia, todo el cierre de comercios, el cierre de las industrias, todo lo que nos ha ocurrido en estos años, pero también me permitía ver la naturaleza y reflexionar sobre la naturaleza. Y yo creo que eso está en el libro, y eso es un motor del que cuando estaba escribiéndolo no era consciente, pero se ha reflejado en el libro esa doble fachada y de esa persona que se hacía una foto a la calle y todos los días. Yo asomaba al balcón y hacía una foto a la calle Mayor, y asomaba a la ventana y de la galería y hacía una foto a la sierra. Eran 2 fotos continuas, que a veces publicaba en el blog, a veces no, 2 fotos continuas en las que todo era igual, pero todo era diferente. Porque los matices de luz, los matices de color, incluso la esperanza que uno refleja en esa fotografía es completamente diferente. Y yo no era muy consciente cuando estaba escribiendo el libro, pero creo que eso se refleja. Esa doble visión del urbano y de la naturaleza, del paisaje de la naturaleza. Evidentemente, yo el paisaje tengo que agradecer ese paisaje al descubrimiento, primero a Maika. Maika no hubiera descubierto un paisaje de Jarano, evidentemente, pero también al grupo al que pertenezco, y lo tengo que citar aquí, el grupo de Libre Albedrío, que varios honrosos representantes están hoy aquí. Los senderistas. Bueno, senderistas, efectivamente. Y especialmente antes de que se formara el grupo de Libre Albedrío, a Manolo Casadero, que fue el que me acompañó por Maika y a mí por los senderos. Fue además, porque una de las cosas más importantes que tiene que suceder, y eso está reflejado también en el libro, es poner nombre a las cosas. No sé si nos damos cuenta, sin nombre las cosas no existen. Y tú los pones para todo, ¿eh? Para la flora, para los pájaros, para los lugares. Sí, somos seres humanos y hay que poner a los espacios. Y Manolo fue el que me fue dando los nombres de los arroyos, de las sierras, de algunas cosas determinadas. Y yo creo que eso está presente. De hecho, una de las escenas que has leído, que nos aconteció a Manolo y a mí en Ollamolos, precisamente cuando estábamos allí en Ollamolos, había caído una nevada el día anterior, la nieve estaba ligera encima de las escobas, aunque un día se estaba a rodilla cuando fuimos, y de repente llegamos a Ollamolos y se hizo el silencio, ese silencio que solamente existe en la Sierra Nevada, ¿no? Es un silencio que sobrecoge, sobrecogedor, que lo rompe precisamente el ave que pasa por encima de nosotros. Sí. Y es todo un siglo en ese sentido. Entonces, evidentemente, el paisaje está relacionado con las personas a las que amo, a las que quiero, con las personas con las que he compartido muchas vivencias en ese paisaje. Y Béjar, evidentemente, es el punto de partida, el punto de arranque, porque además así fue conscientemente decidido que íbamos a pasar esto en Béjar. Que además todo estaba muy implicado. Béjar que puede estar en una cierta decadencia, pero que tiene todo para poder salir de ella, ¿no? Sobre todo todos los elementos, todo el paisaje natural y todas las posibilidades humanas para salir de esa cierta decadencia en la que vive. Y los amigos lo empujan bien. Y eso es lo primero que sucede. Entonces es meditar sobre el pasado. Voy a poner un ejemplo. Que además hay personas aquí relacionadas, hay personas que pueden implicarse en esto. Hay un famoso cuadro de Darío de Regoyos en el Museo del Prado, y esto lo cito en el libro, que se llama El Pino de Béjar. Bueno, pues el Pino de Béjar está mal fichado en el Museo del Prado. Está muy mal fichado. Nosotros, con el conservador restaurador del siglo XIX, estábamos en contacto, porque vino a dar una conferencia, una charla a la Casa de Zorrilla en Valladolid. Y hablamos y él expuso el Pino de Béjar. Y yo lo primero que le dije es que estaba mal fichado porque él dijo que era la luz de la mañana. Y dije, es imposible
Es imposible. Y como dudó de mi palabra, yo tuve que documentarlo. Entonces recuerdo que hicimos, aparte de una investigación en la que vimos el trabajo que tiene publicado Carmen Gasconi y un trabajo que tiene Niego también publicado sobre el pino de Béjar, fuimos a encontrar el pino, que no existe, evidentemente, pero fuimos a localizarlo, Manolo, Maika y yo, y sabemos exactamente dónde estaba el pino. Tampoco era muy difícil porque el pino estaba en la calle del pino, en la huerta del pino, que tampoco era muy difícil. Y conscientemente yo sabía que eso no podía ser, que esa luz que refleja el cuadro de Darío de Rebolles y lo documentaste para el museo. Y se lo enviamos. Sí, lo cuentas aquí. Y se lo enviamos. Pero no nos han hecho caso. Con lo cual, no nos han hecho caso. No, tenemos, y esto es curioso porque también quiero que simbolice un poco cosas que pueden estar pasando en Béjar, ¿no? Ese pino está desorientado, ese pino está perdido, porque una de las cosas más importantes de un cuadro es la luz. Es la luz. Y claro, si al pino le cambias la luz, el pino no sabe por dónde tirar. No sabe. Si le dices que la luz es de la mañana cuando es del atardecer, bueno, pues eso también tenemos esa fuerza, esa energía, esa naturaleza y quizá estamos un poco desorientados, ¿no? Entonces yo creo que es todo un símbolo, ¿no? de lo que puede ocurrir. Y además hay que defender que cambien la ficha en el Museo del Doctorado, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Es una bobada, a nadie le importa que en vez de ser la luz del amanecer, la luz a Darío de Rebolles le importaría mucho, porque para un pintor impresionista, a partir de la técnica impresionista, que le descoloquen la luz es muy importante, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo. Y a partir de ahí, pues hago viajes interiores a mi infancia, a mi relación con mi trabajo. En mi relación con el trabajo, evidentemente, hago una especie de homenaje que se lo debía a mis padres. Muy emotivo y sí. Maravillosas esas partes. Digamos que también es una despedida de mis padres, ¿no? Mi padre murió ya hace unos años y mi madre ha muerto más recientemente y yo debía esa despedida. ¿Pero por qué me lo puedo permitir? Porque el mundo se ha detenido. Y yo estoy redescubriendo el paisaje, porque Béjar lo que me ha aportado es un paisaje que yo no tenía. Yo había perdido el paisaje, era una de estas personas que se había quedado sin paisaje exterior, sin paisaje interior. Estaba buscando mi paisaje y ese paisaje lo encontré en Béjar. Y al encontrar el paisaje bejarano, el paisaje de la sierra y el paisaje urbano de Béjar me permite reconciliarme con mi paisaje de la infancia, mi paisaje de la juventud. Yo creo que eso es muy importante en este libro. Y a partir de ahí, pues, empezar a hacer reflexiones sobre la sociedad, sobre la literatura, sobre una serie de contextos, evidentemente, sobre lo que nos estaba ocurriendo, sobre la crispación social que nos estaba provocando y que curiosamente, cuando estábamos todos luchando contra el enemigo común, se detiene la crispación social, pero vuelve a aparecer inmediatamente, ¿no? Entonces, es todo un reflejo. Y hay cosas que luego, claro, yo estoy hablando desde Béjar, pero hay cosas universales que nos suceden a todos. La cosa más universal es cuando, no sé si lo recordáis, hay una noticia, yo creo que a mí me impactó. De pronto, en una aldea de la India, del norte de la India, se levantan un día los niños, se lavan la cara, salen a la calle donde viven, miran y dicen, ¿qué es eso? Y eso no era ni más ni menos que la cordillera del Himalaya. Porque la contaminación impedía que desde esa aldea, que estaba relativamente cerca de la cordillera del Himalaya, a nosotros no nos impacta la Sierra de Béjar, pues imaginemos, ¿no? De pronto habían descubierto la cordillera. Es el año en el que esos niños vieron el Himalaya, que posiblemente ya no los ven. Tenemos que reflexionar mucho sobre esto. Y ya, no quiero aburrir, porque además podemos alguna pregunta y demás. Lo del mirlo protagonista. El mirlo también es una noticia. Todos recibíamos noticias y vídeos de corzos, de jabalís, etcétera, que corrían por las ciudades, y cualquiera de ellos hubiera podido dar título a este libro.
pero ese mirlo me impactó, porque como tú bien has dicho, es un mirlo que había hecho, hay otros mirlos que yo veía desde el balcón, etcétera, que los intenta cazar una gata que había allí, y no lo consigue, evidentemente. Pues ese mirlo me impactó, ¿por qué? Porque, como bien has dicho, entra a hacer nido en un museo que estaba cerrado, evidentemente, por la pandemia, y en muy pocos días construye su nido en uno de los brazos del Cristo de la Inquisición. Claro, hay que contextualizarlo, esto no se explica bien, no se explica en el libro, porque el libro lo que invita es a buscar la información, que cada uno complete su historia. El Palacio de Fabianelli es un museo, y todo se toca como con esa asepsia que tenemos en los museos. Entonces, evidentemente, enseguida corre el restaurador a limpiarlo aquello, a desalojar el nido del mirlo, a dejarlo impoluto, ¿no? Para que la naturaleza no afecte al mirlo, ¿no? Bien, no afecte al Cristo. Pero hay otra razón. Ese palacio de Fabianelli era el banquero del emperador, Felipe II y los siguientes. Bueno, era el banquero del emperador. De hecho, se conserva la caja fuerte en el museo, la caja fuerte que exhibía. Entonces, estamos hablando del gran banquero de un gran imperio, y estamos hablando del Cristo de la Inquisición. Y un museo. Y de pronto allí irrumpe un mirlo cuando no hay nadie y construye su nido. Y eso nos asusta. Nos encoge, nos asusta. Y evidentemente, si el restaurador no quita el nido, se deja el pelo, lo despiden, evidentemente, ¿no? Pero es todo un motor de reflexión. ¿Qué es lo que he provocado? Yo lo que quiero con este libro, aparte de que las personas puedan disfrutar más o menos con el estilo literario con el que está escrito, porque es literatura, fundamentalmente, hay pequeños cuentos también, pequeños poemas, pues aparte de eso, lo que he querido es no cerrar del todo, porque sí que me ha gustado que hayas visto esa lectura hacia la concordia, esa lectura hacia el respeto a los demás. No cerrar del todo, pero provocar la reflexión de cada uno. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué podemos aportar cada uno? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué debemos cambiar? Y yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo que está construido, escrito, hecho, interesado en Béjar, que para mí este libro significa muchísimo en mi trayectoria vital y literaria. Y por eso te lo agradezco, de verdad. Muchas gracias, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Había explicado muy bien. Tenéis una presentación. Algunos de vosotros sé que ya habéis leído el libro, o habéis tenido los libros. Pero mañana ya hablaremos más. Voy a formular una sola. Bueno, es que mañana tenemos salida al libre albedrío. Hasta donde yo sé, todas las cosas suceden en un espacio y en un tiempo. De tal manera que salirse de esos dos elementos o es muy difícil o es imposible. Bueno, el libro lo que hace es resumir el tiempo, el paso del tiempo en 2 meses, a los meses. Y el espacio también se reduce a una casa y a una mirada hacia la